Bienvenidos, chiquillos, una vez más a una nueva clase de educación para la salud. Y en esta etapa, en este video, vamos a revisar las etapas del cambio de Prochaska. Las etapas del cambio son un elemento crucial para poder establecer programas de educación y de cambios de hábitos o de conductas para nuestros pacientes. Este modelo de etapas del cambio nos van a orientar respecto a qué conductas vamos a adoptar frente a cada etapa del cambio que esté viviendo nuestro paciente. Y antes de comenzar, vamos a establecer algunas cosas importantes respecto a lo que es la salud, ¿no es cierto? Y nuestra misión como profesionales de salud, donde lo que queremos es lograr la buena salud de las personas a través de distintas estrategias, y una de las estrategias más importantes que tenemos es la educación para la salud. Como profesionales enfermeros, ¿no es cierto?, debemos conocer la educación para la salud, las formas de trabajar con la educación para la salud y las estrategias que podemos utilizar para lograr que las personas realicen esos cambios de conducta. Como ya revisamos en algunos videos anteriores, hablamos de los cambios de conducta y dijimos también que estos eran muy difíciles de lograr porque las personas generalmente no tenían ni la conciencia ni la motivación necesarias para lograrlo. Por lo tanto, cada vez que nosotros comenzamos un proceso de cambio de conducta o de hábitos no saludables, tenemos que tener en cuenta algunos elementos como la motivación, los elementos conductuales, elementos del ambiente y también, y lo que vamos a ver en este video, las etapas del cambio donde se encuentra la persona. Los cambios de conducta o de hábitos que nosotros queremos como profesionales de salud pueden ser tres a grandes rasgos. Lo que queremos es reducir la conducta o definitivamente eliminarla, ¿no es cierto? Como por ejemplo que la persona deje de fumar o que fume al menos menor cantidad de cigarrillos al día. O en el caso de una conducta positiva, ¿no es cierto?, lo que queremos hacer es aumentar esa conducta positiva, como hacer deporte en una persona con obesidad. Para poder tener presente los cambios que queremos introducir en esa persona, existe un concepto que se llama el cambio motivacional, que establece de alguna manera desde hace mucho rato atrás, ¿no es cierto?, como dicen acá el autor Atkinson, en el año 1975, él dice que para poder hacer un cambio y que sea motivacional, o sea, que realmente la persona se proponga hacer ese cambio, tenemos que tener motivación. Y la motivación, ¿no es cierto?, está en función de dos factores principales. La primera es la necesidad, que la persona sienta o que el organismo sienta que hay una necesidad de cambiar y que de alguna manera eso lo mueva a ejecutar una conducta que sea distinta a la que ha llevado ejecutando de manera inapropiada, ¿ya? Ahora, la otra parte de la motivación es el incentivo. ¿Qué es lo que va a lograr como meta u objetivo, ¿no es cierto?, para que esa persona llegue a lograr esa conducta? Por lo tanto, la motivación es uno de los elementos más importantes que nosotros tenemos que tener presente cuando trabajamos con nuestros pacientes y los cambios que queremos producir en términos de salud. En este momento, si conocemos la necesidad que tiene la persona y el incentivo, o sea, sabemos cuál es la motivación, lo que nosotros tenemos que hacer ahora es comenzar a diseñar planes de intervención que sean eficaces. En enfermería nosotros trabajamos con ciertos planes, ¿no es cierto?, de intervención basados en la educación, en el acompañamiento, en la consejería y en otros elementos interdisciplinares que vamos a revisar en otras asignaturas, no en esta. Pero una vez que nosotros conocemos la motivación de las personas, ¿qué es lo que nos falta para poder hacer este diseño y que ese diseño de plan de intervención, ¿no es cierto?, sea adecuado? Lo que nos falta saber es lo que vamos a revisar en este momento, que son las etapas del cambio en que está la persona y
Una vez que nosotros conocemos la etapa del cambio, vamos a tener mucho más probabilidad de éxito. Por eso es importante utilizar este modelo, ya que de hecho se diseñó específicamente para las personas que tenían necesidad de dejar de fumar, pero es aplicable y extrapolable a cualquier conducta o hábito de salud que esté sumamente arraigado. Y la idea de este modelo es explicar que la persona, para poder cambiar un hábito que ha sido, digamos, llevado por mucho tiempo, hay 6 etapas, ¿no es cierto?, que de alguna manera simbolizan 6 momentos o 6 realidades por las que pasa la persona en un proceso de cambio, que son las que tenemos acá. Tenemos la etapa de precontemplación, la etapa de contemplación, la etapa de preparación, la etapa de acción, la etapa de mantenimiento y la etapa de recaída. Vamos a analizar estas 6 etapas, cada una, y vamos a ver al final qué es lo que debemos realizar en cada una de estas etapas. La primera etapa es la etapa de precontemplación. En esta etapa, que es la primera, ¿no es cierto?, cuando nosotros vemos al paciente y detectamos una necesidad que no necesariamente el paciente la siente como suya, la persona todavía no ha considerado que tenga un problema o que necesita introducir un cambio en su vida, ¿ya? Por lo tanto, no va a acudir solo a un profesional de la salud. Y es lo que nosotros llamamos un ignorante inconsciente. O sea, no sabe que necesita y no tiene conciencia de que necesita algo. La segunda etapa es la etapa de contemplación, cuando la persona ya sabe que necesita un cambio y está evaluando las posibilidades de cambiar o los beneficios que le trae el cambio y los beneficios que le trae el quedarse de igual manera. ¿Ya? En este caso, la persona, como dice la lámina, considera y rechaza el cambio, a la vez se siente ambivalente. O sea, puede que se incline por el cambio, como puede decir que no, en realidad todavía no, me siento bien así, no importa lo que pase, etcétera, etcétera. Aunque es consciente del problema, la balanza que recoge los motivos para cambiar y los motivos para continuar igual están más o menos equilibrados. ¿Ya? Generalmente la persona en esta etapa no sabe lo que quiere hacer, ¿ya? O sea, sabe que necesita cambiar, es consciente racionalmente que tiene un problema, pero no está en posición de cambiar todavía. La etapa de preparación, que también se llama la etapa de determinación, la persona está motivada hacia el cambio. O sea, aquí la persona ya sabe que necesita cambiar, sabe cuáles son las ganancias que va a obtener si es que cambia, ¿no es cierto? O sea, hay una motivación importante, hay una razón para ese cambio. Por lo tanto, el educador o el profesional de la salud tiene que aprovechar esta etapa de preparación para aconsejar, ¿no es cierto?, de qué manera lo vamos a ayudar a ese cambio. Puede ser un proceso educativo, puede ser un acompañamiento, puede ser una consejería. Hay distintos elementos que como profesionales de la salud utilizamos y que es en la etapa 3 donde nosotros le proponemos a la persona, mire, usted quiere cambiar, está motivada para cambiar. Yo le ofrezco que hagamos esto. En este caso, o sea, en el caso de que la persona no consiga avanzar, ¿no es cierto?, a la etapa que viene, esta persona vuelve a retroceder a la etapa anterior. Y esto es, digamos, algo que ustedes van a ver durante todas las etapas del cambio. O sea, la persona puede ir avanzando o retrocediendo en las etapas de acuerdo a cómo va su motivación para ese cambio. La etapa de acción, ¿no es cierto?, cuando la persona ya está convencida del cambio, ya sabe lo que tiene que hacer, toma la ayuda del profesional, ¿no es cierto?, y además ella se implica directamente en las acciones que la llevarán a un cambio. Por lo tanto, ella siente que el objetivo de todo este proceso de cambio es resolver el problema, o sea, cambiar ese hábito que es nocivo para ella o de alguna manera modificar esa conducta que en este momento no le está haciendo bien. Luego de la etapa de acción, donde se produce realmente el cambio, existe lo que se llama la etapa de mantenimiento. Y la idea de esta etapa
que se describe en este modelo es establecer a largo plazo ese cambio de conducta. O sea, la idea es que la persona haga un cambio tan convencida, tan motivada, que sea capaz de mantenerlo directamente en el tiempo, ¿no es cierto? Y también tenemos que acompañar a las personas en esa etapa, también durante la etapa de mantenimiento, ¿no es cierto?, para prevenir las recaídas. Existe una última etapa que es la etapa de recaída, que se puede dar, digamos, después de que la persona ya logró el cambio, pero por alguna razón vuelve a ejecutar esa acción o ese mal hábito que tenía y de alguna manera también de alguna forma frena este proceso de mantenimiento. ¿Ya? Como dice la lámina, la persona vuelve a realizar el comportamiento que había cambiado o estaba en proceso de cambiar. Y tras esto, el sujeto vuelve a una etapa anterior y es labor del educador o del profesional, ¿no es cierto?, motivar, pero también consolar al paciente para que la regresión se dé en una etapa lo más cercana posible a la acción. Lo que nosotros queremos evitar es que el paciente vuelva o a la segunda etapa o a la tercera, sino que se mantenga dentro de la etapa de acción, ¿no es cierto? No importa que le cueste, le va a costar, va a volver atrás, pero lo importante es que usted se vuelva a motivar y vuelva a ejercer las acciones que necesita para poder mantener su cambio de conducta. Hay que tener presente, como yo les explicaba, que las distintas etapas del modelo se pueden superponer unas con otras y además uno puede avanzar en las etapas pero retroceder también. ¿Ya? Va a depender de cómo la persona vaya aceptando ese cambio que se le va presentando. Y la recaída se considera como un proceso normal dentro de los cambios de hábitos, por lo tanto es una de las etapas más importantes porque tenemos que estar muy atentos a cuando se produce la recaída, porque en esa etapa es cuando el profesional de salud tiene que intervenir lo más rápido posible para poder ¿no es cierto?, remotivar al paciente y volverlo a encauzar en la etapa de acción. ¿Qué hacer en cada etapa? Lo más importante que nosotros vamos a realizar en este momento es la persuasión de este paciente, ¿no es cierto? Y para eso vamos a dividir estas 6 etapas en dos grandes momentos. Las primeras etapas, que ya lo vamos a ver en un cuadro más explicativo, requieren técnicas de corte motivacional, o sea, la persuasión, la capacidad que tiene el profesional de la salud para motivar, para persuadir, ¿no es cierto?, es lo más importante para que la persona logre convencerse de que el cambio es importante. Y una vez que la persona se convence de que el cambio es importante, lo que tenemos que hacer es aplicar algunas técnicas cognitivo-conductuales, o sea, educar, ayudarle con algunas técnicas, ¿no es cierto?, para que mantenga ese hábito saludable y la idea es conseguir finalmente el cambio. En este cuadro tenemos un resumen de las acciones para cada etapa y vamos a dividir, como yo les explicaba, en dos grandes etapas, ¿no es cierto? Tenemos la etapa de precontemplación, ¿no es cierto? Y la de contemplación, ¿ya? Donde lo que nosotros vamos a aplicar principalmente es la motivación para que el paciente realice su cambio, ¿ya? Y en las etapas de acción, mantenimiento y recaída, ¿ya? Aquí voy a separar un poquito, vamos a aplicar elementos concretos para que el paciente logre ese cambio, le vamos a dar herramientas. Entonces, mientras el paciente está pensando si es que cambia o no cambia, en el momento en que el paciente se convence que tiene que cambiar y se prepara para la acción, vamos a utilizar herramientas de motivación, ¿no es cierto?, explicándole los beneficios del cambio, buscando motivaciones internas que le ayuden, ¿no es cierto?, a cambiar y de alguna manera ayudarle o aconsejarlo, acompañarlo para que el paciente tome la mejor decisión para su salud. Y en las etapas de acción y de mantenimiento vamos a entregarle herramientas educativas, ¿no es cierto?, o planes, ¿no es cierto?, que le ayuden a organizar esa nueva conducta que va a ir adquiriendo. En la etapa de recaída volvemos a establecer motivación
y volvemos, ¿no es cierto?, a retomar el proceso, ¿no es cierto?, desde ojalá la etapa de contemplación y preparándolo para que vuelva a la acción. Hay que considerar como reflexión final que el estadio de cambio en el que se sitúa un paciente debe ser una prioridad dentro del proceso de evaluación. Si nosotros estamos con un paciente que requiere un cambio de hábito importante, como por ejemplo dejar de fumar, podría ser bajar de peso, hábitos alimentarios saludables, etcétera, etcétera, tenemos que tener claridad en qué etapa del cambio va a estar el paciente para saber si el cambio que nosotros queremos realizar está más cerca de lograrse o necesitamos hacer un trabajo de motivación antes de comenzar con las estrategias para el cambio. De acuerdo a eso, chiquillos, es el modelo de Prochaska a grandes rasgos. Es un modelo muy útil para la educación para la salud y vamos a ver en un siguiente video las etapas para establecer un programa educativo y vamos a revisar también el modelo Precede. Si tienen dudas y consultas, como ya saben, a mi correo que es daniela.rafo@upb.cl y les agradezco la atención.